Habíamos quedado en presentar algunos personajes que se destacan en esta cruzada, en esta gesta de los cristeros, y habíamos hablado la vez pasada del Padre Pro. Ahora vamos a considerar una figura realmente fascinante, la de Anacleto González Flores, uno de los héroes de la gesta cristera. Anacleto nació en Tepatitlán, un pequeño pueblo del estado de Jalisco, cercano a Guadalajara, en 1888. Sus padres, en una familia muy humilde, eran fervientemente católicos. De físico más bien débil, ya desde chico mostró las cualidades propias de un caudillo de barrio inteligente y noble de sentimientos. Pronto se aficionó a la lectura y también a la música y a las artes en general. Cuando había serenata en el pueblo, trepaba a los que los mexicanos llaman el kiosco, que es una rotonda, digamos, en el centro de la plaza principal. Era un joven simpático, de buena presencia, de rápidas y chispeantes respuestas, conversador y muy sociable. A raíz de la misión que un sacerdote predicó en Tepatitlán, sintió arder en su corazón la llama del apostolado, y entendiendo que debía ser algo precisamente cuando su patria parecía deslizarse lenta pero firmemente hacia la apostasía. Se decidió entonces a comulgar todos los días, enseñar el catecismo de Ripalda, que era un antiguo jesuita de la época de la conquista de los tiempo español, ¿no? Y que fue un clásico, a los chicos que lo seguían, en razón de lo cual empezaron la gente a llamarlo el maestro, así en lenguaje pueblerino, el maestro, ¿no? Sin que por ello se aminorara un ápice su espíritu festivo, tan espontáneo, y la amabilidad de su carácter. Al cumplir 20 años, entró en el seminario de San Juan de los Lagos, destacándose en los estudios, de tal forma que solía suplir las ausencias del profesor, con lo que su antiguo sobrenombre del maestro quedó como consolidado para siempre. El maestro, él sería siempre el maestro. Luego pasó al seminario de Guadalajara, pero cuando estaba culminando los estudios, entendió que su vocación no era el sacerdocio, salió del seminario, entonces ingresó en la escuela en la Facultad de Derecho de la misma ciudad donde se recibió de abogado, y se quedó luego en Guadalajara, iniciando ahí su labor apostólica y patriótica que lo llevaría al martirio. Ya hemos dicho cómo desde sus mocedades Anacleto mostró una clara inclinación a la docencia, que se fue intensificando en proporción al acrecentamiento de su formación intelectual. Durante sus años de seminario frecuentó sobre todo el campo de la filosofía y de la teología, con especial predilección por San Agustín, por Santo Tomás. Para su afición oratoria, sus guías principales fueron los grandes oradores de griegos, Demóstenes, latinos, Cicerón, Bossuet, Fenelón, Veuillot, Lacordaire, etc. Donoso Cortés, también Vázquez de Mella, todos estos autores los frecuentó ampliamente. Su amor a las artes y las letras lo acercó a Miguel Ángel, a Shakespeare, a Ibsen y otros autores. Como ven, una formación muy general, tenía incluso cierta inclinación social y política que lo llevó al conocimiento de Wildhorst, Malincroft, Ketteler y otros, sobre todo alemanes, sacerdotes alemanes, algunos de ellos que en este campo emergieron. Asimismo, era experto en leyes, como dije, habiendo egresado a la Facultad de Derecho de Guadalajara, con las notas más altas. Fue un típico intelectual, pero no en el sentido, digamos, académico, un intelectual puramente académico, intelectual de gabinete, digamos así, pero sí un excelente diagnosticador, como veremos, de la realidad que le fue contemporánea. Y así, tanto en sus escritos como en sus discursos, nos ha dejado una penetrante exposición de la tormentosa época que le tocó vivir, no solo en sí misma, sino en sus antecedentes y raíces históricas. Resumamos un poco su pensamiento. Entendía ante todo a México, y más en general a Iberoamérica, como la heredera de la España imperial,
La vocación de España, dice en uno de sus escritos, tuvo un origen glorioso. Los 8 siglos de estar, espada en mano, desbaratando las falanges de Mahoma. Continuó con Carlos V y siendo la vanguardia contra Lutero y los príncipes que secundaron a Gustavo Adolfo y la rebelión protestante. En Felipe II encarnó su ideal de justicia y luego en las provincias iberoamericanas fue una fuerza engendradora de pueblos, siempre en continuidad con aquel día en que Pelayo hizo oír su primer grito de reconquista. Y por eso dice, nuestra vocación, dice textualmente, tradicionalmente, históricamente, espiritualmente, religiosamente, políticamente, es la vocación de España, porque de tal manera se anudaron nuestra sangre y nuestro espíritu con la carne, con la sangre, con el espíritu de España, que desde el día en que se fundaron los pueblos hispanoamericanos, desde ese día quedaron para siempre anudados nuestros destinos con los de España. Y en seguir la ruta abierta de la vocación de España está el secreto de nuestra fuerza, de nuestras victorias y de nuestra prosperidad como pueblo y como raza. La fragua que nos forjó, sigue opinando, escribiendo en sus escritos o discursos, la fragua que nos forjó es la misma que forjó España. Nuestra retaguardia es así de cerca de 13 siglos, larga historia que nos ha marcado hasta los huesos. Recuerda Anacleto el intento de Felipe II de fundir en un matrimonio desgraciado los destinos de su patria con Inglaterra, y tras el fracaso de dicho proyecto armó su flota para abatir a la soberbia Isabel y sus huestes protestantes, enfrentando la ambición de aquella nación pirata, vieja y permanente, señora del mar. Tras el fracaso, dice, sus capitanes hechos de hierro y sus misioneros amasados en el hervor místico de Teresa y Juan de la Cruz, se acercaron a la arcilla oscura de la Virgen América y en un rapto que duró varios siglos, la alta, la imborrable figura de Don Quijote, seco, enjuto y contraído de ensueño excitante, pero real semejanza de Cristo, como lo ha hecho notar Unamuno, se unió, se fundió, no se superpuso, no se mezcló, se fundió para siempre en la carne, en la sustancia viva de Cuauhtémoc y de Atahualpa. Y la esterilidad del matrimonio de Felipe con la princesa de Inglaterra se tornó en las nupcias con el alma genuinamente americana, en la portentosa fecundidad que hoy hace que España, escoltada por las banderas que se empinan sobre los Andes del Bravo hacia el sur, vuelva a afirmar su vocación. Junto con España, prosigue este análisis de síntesis histórica, el maestro accede a nuestra, señala cómo llega a nuestra tierra la Iglesia Católica, quien bendijo la piedra con que España cimentó nuestra nacionalidad. Ella encendió, dice, en el alma oscura del indio, la antorcha del Evangelio. Ella puso en los labios de los conquistadores las fórmulas de una nueva civilización. Ella se encontró presente en las escuelas, en los colegios, las universidades, para pronunciar su palabra desde lo alto de la cátedra. Ella estuvo presente en todos los momentos de nuestra vida: nacimiento, estudio, juventud, amor, matrimonio, vejez, cementerio. Y concretado el glorioso proyecto de la hispanidad, añora en el horizonte el fantasma, aflora, dice él, en el horizonte el fantasma del anticatolicismo y la antihispanidad. Entonces ahora empieza a ver el movimiento subversivo que va a destruir ese intento inicial de la modernidad encarnada en 3 enemigos, dice: la revolución, con mayúscula, digamos, el protestantismo y la masonería. La primera contrincante, explica, es la revolución, que en México moderno encontró una concreción aterradora en la Constitución de 1917, de la que hablamos, nefasto intento para desalojar a la Iglesia de sus gloriosas y seculares conquistas. Frente a aquellas nupcias entre España y nuestra tierra virgen,
La revolución quiso celebrar nuevas nupcias. Claro que en la noche, en las penumbras misteriosas del error y del mal, las nuevas y disolventes ideas fueron entrando en el cuerpo de la nación mexicana como un brebaje maldito, una especie de epidemia que se introdujo hasta en la carne, hasta en los huesos de la patria, llegando a suscitar generaciones de ciegos, paralíticos y mudos de espíritu. En México han jurado, agrega, derribar la mansión trabajosamente construida. Anacleto se expresa de manera luminosa, dice: el revolucionario no tiene casa ni de piedra ni de espíritu. Su casa es una quimera que tendrá que ser hecha con el derrumbe de todo lo existente, y por eso ha jurado demoler nuestra casa. Esa casa donde, por espacio de 3 siglos, los misioneros, conquistadores y maestros sudaron y se desangraron para edificar cimientos y techos, y luego esbozaron el plan de otra casa, la casa de la modernidad, la casa del porvenir. Hasta ahora no han logrado demoler del todo la casa que hemos levantado en estos 3 siglos. Si no lo han podido es porque todavía hay fuerzas que resisten, porque Ripalda, que el viejo y destartalado Ripalda dice, aquel autor jesuita del Catecismo Antiguo, como el atlas de la mitología, mantiene las columnas de la autoridad, la propiedad, la familia. Sin embargo, persisten en invadirlo todo, nuestros templos, hogares, escuelas, talleres, conciencias, lenguaje, con sus banderas políticas. Han intentado una iglesia cismática encabezada por el patriarca Pérez. Recuerda que hablamos de esto al hablar de la época de la persecución de comienzos del siglo XX, para mostrar, dice, que nuestra ruptura con la hispanidad resulta inescindible de nuestra ruptura con nuestra iglesia de Roma. Son invasores, son intrusos. El trabajo de demolición no ha sido, por cierto, infructuoso. Si hemos llegado, escribe, a ser un pueblo tuberculoso, lleno de úlceras y en bancarrota, ha sido y es solamente porque una vieja conjuración legal y práctica desde hace mucho tiempo mutiló el sentido de lo divino. México ha sido saqueado por la revolución, por los Juárez, por los Carranza. Bien, ese sería el primer enemigo de la pinta, así la revolución. Pero y junto con la revolución destructora, Anacleto denuncia el ariete del protestantismo que llega a México principalmente a través del influjo de los Estados Unidos. González Flores trae a colación aquella famosa frase que Roosevelt dijera cuando le preguntaron si se efectuaría pronto la absorción de los pueblos hispanoamericanos por parte de los Estados Unidos, a lo que aquel presidente respondió: la creo larga, la absorción, ¿no? Y muy difícil mientras esos países sean católicos. El viejo choque entonces entre Felipe II e Isabel de Inglaterra se renueva ahora entre el México tradicional y las fuerzas del protestantismo, que intenta penetrar por doquier, llegando al corazón de las multitudes, sobre todo para apoderarse de la juventud. Y el tercer enemigo es la masonería, que levanta el estandarte de la rebelión contra Dios y contra su iglesia. Anacleto la ve expresada principalmente en el ideario de la Revolución Francesa, madre de la democracia liberal, que en buena parte llegó a México también por intercesión de los Estados Unidos. En 1793 escribe: alguien dijo enfáticamente, la República no necesita de sabios. Y así comenta: la democracia moderna, salida de las calles ensangrentadas de París, se echó a andar sin sabios, en desastrosa improvisación. Su gran mentira, ¿cuál es? Dice: el sufragio universal. Cualquier hombre sacado de la masa informe es entendido como capaz de tomar en sus manos la dirección del país, pudiendo ser ministro, diputado o presidente. Nuestra democracia ha sido un interminable vía crucis cuya peor parte le ha tocado al llamado pueblo soberano. Primero se lo proclamó rey,
Luego se lo coronó de espinas, se le puso un cetro de caña en sus manos, se lo vistió con harapos y ya desnudo se lo cubrió de salivazos. La democracia moderna se basa en un eslogan mentiroso, agrega el de la igualdad absoluta. Se echaron en brazos del número, de sus resultados rigurosamente matemáticos, y esperaron tranquilamente la reaparición de la Edad de Oro. Su democracia resultó una máquina de contar. Consideran a la humanidad como una inmensa masa de guarismos, donde cada hombre vale no por lo que es, sino por constituir una unidad, por ser uno. Todo hombre es igual a uno. El sabio, el ignorante, el honesto y el ladrón, nadie vale un adarme más que otro, con iguales derechos, con iguales prerrogativas. Y a esa democracia escribe, y si esa democracia no necesita de sabios ni de poetas, tampoco necesita de héroes ni de santos. ¿Para qué forzarnos? ¿Para qué sacrificarnos por mejorar? Si en el pantano, debajo del pantano, la vida es una máquina de contar y cada hombre vale tanto como los demás, se ha introducido así un derrumbe generalizado, un descenso arrasador y vertiginoso. Todos hemos descendido, todo ha descendido. Y así concluye este artículo que sale en una de sus revistas. Nos arrastramos bajo el fardo de nuestra inmensa, de nuestra aterradora miseria, de nuestro abrumador empobrecimiento. Democracia maligna esta, porque ha roto su cordón umbilical con la tradición, con el pasado fecundante. El error de los vivos, dice, no ha consistido en intentar la fundación de una democracia, ha consistido y consiste sobre todo en querer fundar una democracia en que no pueden votar los muertos y que solamente voten los vivos y se vote por los vivos. Podríamos agregar y por los avivados también, los mexicanos no usan esta expresión. Resulta interesante advertir cómo González Flores supo ver ya en su tiempo el carácter destructivo e invasor del espíritu norteamericano, incurablemente protestante y democrático liberal. Coincidía con esto, con Anacleto, el vicepresidente de la Liga, de que hablamos el otro día, Miguel Palomar y Vizcarra, en un memorándum relativo a la influencia de los Estados Unidos sobre México en materia religiosa, donde podemos leer: el imperialismo yanqui es para nosotros y para todos los mexicanos que anhelan la salvación de la patria algo que es en sí mismo malo y como malo debe combatirse enérgicamente. E incluso Anacleto llegó a advertir a través del influjo norteamericano el influjo soviético, no distinguiendo demasiado, pero con sabiduría estos dos influjos. Por eso, bien ha hecho Enrique Díaz Araujo al destacar la perspicacia de los dirigentes católicos que no se dejaron engañar por la apariencia bolchevique de los gobiernos revolucionarios de México. Recuerden ustedes que la Constitución de Carranza de 1917 se dictó precisamente ese año en que estalló la Revolución Soviética, sino que los consideraron simples sirvientes de los Estados Unidos. No era sencillo descubrir detrás del parloteo obrerista, indigenista y agrarista la usina real que alimentaba la campaña antirreligiosa. Carlos Pereira, ese gran escritor, historiador mexicano, lo sintetizó así: aquel gobierno de enriquecidos epicúreos empezó a cultivar simultáneamente dos amores, el de Moscú y el de Washington. La colonia era de dos metrópolis, o más bien, había una sucursal y un protectorado. Despersonalización por partida doble, pero útil, porque imitando al ruso en la política antirreligiosa, se complacía al anglosajón. Hemos visto el apoyo grande que recibió en la persecución mexicana de parte de los Estados Unidos, los embajadores de Estados Unidos, etc. La política estadounidense se continuaría por décadas, como justamente lo ha observado ese hombre, ese pensador tan formidable, uno de los más grandes de América, José Vasconcelos. Las cancillerías del norte
dice, ven esta situación, la de México, con la misma simpatía profunda, dice este hombre que escribió años después, con la misma simpatía profunda que Roosevelt y su camarilla, con que Roosevelt y su camarilla se convirtieron en protectores de la Rusia soviética durante la Segunda Guerra Mundial. El regocijo secreto con que contemplaron el martirio de los católicos en México bajo la administración de Calles no fue sino el antecedente de la silenciosa simplicidad de los jefes del radicalismo de Washington con los verdugos de los católicos polacos, los católicos húngaros, las víctimas todas del sovietismo ruso. Bien, tales fueron entonces, volviendo a Anacleto, según su visión, los tres grandes propulsores de la política anticristiana y antimexicana: la revolución, el protestantismo y la masonería. Resumiendo, él dice, la revolución, que es una aliada fiel tanto del protestantismo como de la masonería, sigue en marcha tenaz hacia la demolición del catolicismo y bate el pensamiento de los católicos en la prensa, en la escuela, en la calle, en las plazas, en los parlamentos, en las leyes, en todas partes. Nos hallamos, concluye, en presencia de una triple e inmensa conjuración contra los principios sagrados de la Iglesia. De lo que en fondo se trataba es de un atentado inteligente y satánico contra la vertebración hispano-católica de la patria. He aquí el análisis que él hace de la historia para entender lo que estaba sucediendo. Pero Anacleto no solo fue un mero diagnosticador de la situación, un sagaz observador de lo que iba aconteciendo, fue también un conductor, un formador de espíritus, un apóstol de largas miras. En sus artículos y conferencias, nuestro héroe vuelve una y otra vez sobre la necesidad de ser realistas y de enfrentar lúcidamente la situación por la que atravesaba su patria. Se nos ha caído la finca, dice. Hemos visto el derrumbe estrepitoso del edificio de la sociedad y caminamos entre escombros. Pero al mismo tiempo señala su preocupación porque muchos católicos parecen desconocer lo que la profundidad, la gravedad del momento y sobre todo sus causas, las causas del desastre. Ignoran cómo los tres grandes enemigos a que ha aludido, el protestantismo, la masonería y la revolución, trabajan de manera incansable y con un programa de acción perfectamente preparado, alarmante, bien organizado. Estos tres enemigos, dice, están venciendo al catolicismo en todos los frentes, a todas las horas y en todas formas posibles. Combaten en las calles, en las plazas, en la prensa, en los talleres, en las fábricas, en los hogares. Una batalla, dice, generalizada. Tienen desenvainada su espada y desplegados sus batallones en todas partes. Esto es un hecho. Cristo no reina en la vía pública, en las escuelas, en el parlamento, en los libros, en las universidades, en la vida pública y social de la patria. Quien reina allí, dice directamente, el demonio. En todos aquellos ambientes se respira el humo de Satanás. ¿Y nosotros qué hacemos? Nos hemos contentado con rezar e ir a la iglesia, practicar algunos actos de piedad, como si ello bastase para contrarrestar toda la inmensa conspiración de los enemigos de Dios. Les hemos dejado a ellos todo lo demás. Les hemos dejado la calle, la prensa, la cátedra, en los diversos niveles de la enseñanza. En ninguno de esos lugares la revolución ha encontrado una oposición seria. Y si algunas veces hemos actuado, lo hemos hecho tan pobremente, tan raquíticamente, que puede decirse que no hemos combatido. Hemos cantado en las iglesias, pero no hemos cantado a Dios en la escuela, en la plaza, en el parlamento, arrinconando a Cristo por miedo al ambiente. Urge, pues, salir de las sacristías, entendiendo que el combate se entabla en todos los tiempos, dice, sobre todo allí donde se libran las ardientes batallas del mal. Procuremos hallarnos en todas partes con el casco de los cruzados y combatamos sin tregua con las banderas desplegadas a todos los vientos. Reducir el catolicismo a plegaria secreta, a queja medrosa,
a temblor y espanto ante los poderes públicos cuando estos, escribe, matan el alma nacional y atasajan en plena vía la patria, no es solamente cobardía y desorientación disculpable, es un crimen histórico, religioso, político y social que merece todas las execraciones. Tal es la gran denuncia de González Flores, que González Flores hace hacia adentro de la Iglesia el inmenso lastre, dice, de pusilanimidad y de apocamiento que ha llevado a buena parte del catolicismo mexicano al desinterés y la resignación. Las almas sufren de empequeñecimiento y de anemia espiritual. Nos hemos convertido en mendigos, afirma, renunciando a ser dueños de nuestros destinos. Se nos ha desalojado de todas partes y todo lo hemos abandonado. Ni siquiera, escribe, nos atrevemos a pedir más de lo que se nos da. Se nos arrojan todos los días las migajas que deja a la altura de los invasores y nos sentimos contentos con ellas. Tal encogimiento está en abierta pugna con el espíritu del catolicismo, que desde su aparición es una inmensa y ardiente acometida a lo largo de 20 siglos de historia. La Iglesia, escribe, vive y se nutre de osadías. Todos sus planes arrancan de la osadía. Solamente nosotros nos hemos empequeñecido y nos hemos entregado al apocamiento. Hasta ahora casi todos los católicos no hemos hecho otra cosa que pedirle a Dios que Él haga, que Él obre, que Él realice, que haga algo o todo por la suerte de la Iglesia de nuestra patria. Y por eso nos hemos limitado a rezar esperando que Dios obre. Y todo eso bajo la máscara de una presunta prudencia. Necesitamos, concluye este comentario, la imprudencia de la osadía católica. Justamente en esos momentos el Papa acababa de establecer la solemnidad de Cristo Rey. Refiriéndose a esto, Anacleto insiste en su proposición. Desde hace 3 siglos, explica, los abanderados del laicismo vienen trabajando para suprimir a Cristo de la vida pública y social de las naciones, y con evidente éxito. A escala mundial, ya no pocas legislaturas, gobiernos, instituciones han marginado al Señor, desafiando su soberanía. Lo relevante de la institución de esta fiesta de Cristo Rey no consiste tanto en que se proclame a Cristo como Señor de la vida pública y social. Ello es, por cierto, importante, pero más lo es que los católicos entendamos nuestras responsabilidades consiguientes. Cristo quiere que lo ayudemos con nuestros esfuerzos, nuestras luchas, nuestras batallas, y ello no se conseguirá si seguimos encastillados en nuestros hogares y en nuestros templos. Hasta ahora nuestro catolicismo ha sido un catolicismo de verdaderos paralíticos, y ya desde hace tiempo somos herederos de paralíticos, atados a la inercia en todo. Paralíticos del catolicismo son de 2 clases: los que sufren una parálisis total, limitándose a creer las verdades fundamentales sin jamás pensar en llevarlas a la práctica, y los que se han quedado sumergidos en sus devocionarios, no haciendo nada para que Cristo vuelva a ser el Señor de todo. Y claro, escribe, claro está, que cuando una doctrina no tiene más que paralíticos, se tiene que estancar, se tiene que batir en retirada delante de las recias batallas de la vida pública y social, y a la vuelta de poco tiempo tendrá que quedar reducida a la categoría de momia, muda y derrotada. Nuestras convicciones están encarceladas por la parálisis. Será necesario que vuelva a oírse el grito del Evangelio, comienzo de todas las batallas y preanuncio de todas las victorias. Falta pasión en el catolicismo, falta encendimiento de una pasión inmensa que nos incite a reconquistar las franjas de la vida que han quedado separadas de Cristo. Judas se ahorcó, dice Anacleto en otro lugar. Judas nos dejó, sin embargo, numerosos descendientes, los herejes, los apóstatas, los perseguidores, pero también la dejó entre los numerosos católicos, porque se parecen a Judas los que saben que los niños y los jóvenes están siendo apuñaleados, descristianizados en los colegios laicistas, y sin embargo
Después de haberle dado a Jesús un beso dentro del templo, entregan las manos de sus hijos en las manos del maestro laico para que Cristo padezca nuevamente los tormentos de sus verdugos. Se parecen a Judas los católicos que no colaboran con las publicaciones católicas, permitiendo que éstas mueran, o los que entregados en brazos de la pereza dejan hacer a los enemigos de Cristo. También se le parecen los que no hacen sino criticar acerbamente a los que se esfuerzan por trabajar, porque contribuyen a que Cristo quede a merced de los soldados que lo persiguen. Como ven, González Flores trazó un perfecto paralelo, digamos así, un perfecto cuadro de la situación anímica de numerosos católicos de su patria, enteramente pasivos ante las trágicas circunstancias que se iban dando en la patria mexicana. Fustigó también el grave peligro del individualismo. Los católicos de México señala han vivido aislados, sin solidaridad, sin cohesión firme y estable, lo cual alienta al enemigo al punto de que hasta el más infeliz policía se cree autorizado para abofetear a un católico sabiendo que los demás se encogerán de hombros. Más aún dice, no son pocos los católicos que se atreven a llamar imprudente al que sabe afirmar sus derechos en presencia de sus perseguidores. Y concluye, es necesario que esta situación de aislamiento, de alejamiento, de dispersión nacional termine de una vez por todas y que a la mayor brevedad se piense ya de una manera seria en que seamos todos los católicos de nuestra patria no un montón de partículas sin unión, sino un cuerpo inmenso que tenga un solo programa, una sola cabeza, un solo pensamiento, una sola bandera de organización para hacerles frente a los perseguidores. Hemos dicho que desde niño Anacleto fue apodado el maestro por su innata actitud didáctica. Este bautizo, que nació de manera espontánea, se trocó después en cariñoso homenaje y hoy es su título glorioso. Todos en México hoy lo llaman el maestro, todavía lo siguen llamando así. Sobre todo en cuanto que fue un auténtico formador de almas, consciente del estancamiento del catolicismo y de esta pusilanimidad de la mayoría, o como él mismo dijo, del espíritu de cobardía de muchos católicos y del amor ardiente que sienten por sus propias comodidades y por su catolicismo de reposo, de pereza, de apatía, de inercia y de inacción. Él se abocó a la formación de católicos militantes que hiciesen suyos el ideal de combate, convencidos de que su misión es batirse siempre, batirse hoy, mañana, batirse bajo el estandarte de la verdad. A su juicio, el espíritu de los católicos, si querían ser de veras militantes, debía forjarse en dos niveles: el de la inteligencia y el de la voluntad. En el nivel de la inteligencia ante todo, ya que las batallas que tenemos que librar, dice, son batallas de ideas, son batallas de palabras. Los medios modernos de comunicación, escribe, aunque sirven generalmente para el mal, podrán ayudarnos si a ellos recurrimos, para que nuestras ideas se abran paso con mayor celeridad en orden a ir creando una cultura católica. No podemos seguir luchando con pedradas mientras nuestros enemigos nos combaten con ametralladoras. En esta obra de propagación de la verdad todos pueden hacer algo. Los más rudos e ignorantes, dedicarse a estudiar. Los más cultos, enseñar a los demás. Los que no son capaces de escribir ni hablar, al menos pueden difundir un buen periódico. Los que tienen destreza en hablar y escribir podrán adoctrinar a los demás. No nos preguntemos ya cuánto hemos llorado, sino qué hemos hecho o qué hacemos para afianzar y robustecer las inteligencias. A unos habrá que pedirle solamente ayuda económica, a otros su pluma y su palabra, a otros que no compren más los periódicos laicistas, a otros que vendan los periódicos católicos. Ya llegará el momento en que después de un trabajo fuerte, profundo, de formación de conciencias, dice, todos los espíritus estén prontos a dar más de lo que ahora dan, y entonces los menos dispuestos a sacrificarse querrán
aumentar su contingente de energía, y de este modo habremos logrado que todos se aproximen al instante en que tengamos suficientes mártires que bañen con su sangre la libertad de las conciencias y de las almas en nuestro vapuleado país. Anacleto no se quedó en buenas intenciones, hay que formarse, etc. Se propuso constituir un grupo de personas deseosas de formarse, no limitándose a los de inteligencia privilegiada, sino abierto a todos cuantos deseasen adquirir una cultura más completa, la más completa posible, para dicho trabajo. La influencia de este grupo resultaría incontrastable porque, dice, se hallaría en posesión de los poderes más formidables, cuáles son la idea y la palabra. La idea y la palabra. Para este propósito, Anacleto se dirigió principalmente a la juventud, a la que por 11 años consagró lo mejor de sus energías. La amplia y arbolada plaza del santuario de Guadalupe en Guadalajara fue su primer local, ahí en la plaza, lugar privilegiado de sus tertulias. Ahí se reunían los chicos alrededor donde se sentaba, en bancos de plaza. Su verbo era fascinante. Nos cuenta el padre Heriberto Navarrete, jesuita, que siendo antes de entrar estudiante secundario, se encontró un día con Anacleto en una plaza. «Sois estudiante», le dijo. «Tras de largas peregrinaciones por aulas e institutos, llegaréis a conquistar vuestra inmediata ambición, un título profesional. Y bien, ¿qué habéis obtenido? Una posición, es decir, pan, casa, vestido. ¿Es esto todo para el hombre? Me diréis que de paso llenáis una misión nobilísima cultivando la ciencia. ¿Puede ser esta la misión de un ser como el hombre? No es la principal labor del hombre cultivar el cuerpo, ni el de la inteligencia. Ha de ser el cultivo de las facultades más altas del espíritu, la de amar. Pero amar lo inmortal, lo único digno de ser amado sin medida, amar a Dios. ¿Serán por ventura ustedes de los que se creen que se llena esta infinita ambición con esas prácticas ordinarias del cristiano pergaminado que asiste a misa los domingos? No, eso no es ser cristiano. Eso es irse paganizando. Es un abandonar plácidamente la vida cristiana, pasando a la vera del sagrado con antifaz carnavalesco, sonriendo al mundo y al vicio, mientras en la penumbra vaga del rincón de una iglesia precipitadamente, en breves minutos, con dolor robados a la semana, se santigua la pintada faz del comediante. Amar a Dios para un joven católico debe significar entusiasmo sin medida, ardores apasionados, de sueños de heroísmo y arrojos de leyenda. La vida es una milicia. Así les hablaba a los chicos, a los jóvenes universitarios. Dice Navarrete que estas y estas otras ideas fueron brotando en medio de un diálogo vivaz y apasionante. Dice, a mí no me cabía duda que el hombre alcanzaba los perfiles de los grandes líderes, la claridad brillante de sus ideas, unida a la férrea voluntad de un ardoroso corazón, lo delineaban como un egregio conductor de masas. Había ahí madera para un santo, alma para un mártir. Bueno, y con estas condiciones Anacleto atrajo en torno a sí a un buen grupo de jóvenes de Guadalajara, a pocas cuadras del santuario de Guadalupe, de dicha ciudad. Y una señora en las cercanías, a 3 cuadras, por ejemplo, de ese santuario, decidió prestarles un local a él y a varios compañeros que estudiaban en la universidad, y allí convocaron a numerosos jóvenes para cursos de formación. Él los fue formando, todo ese grupo, en grupos separados. Por ejemplo, algunos estudiaban los avatares de la Revolución Francesa, sus víctimas, sus verdugos, la Gironda, el jacobinismo, etc. Y como la dueña de esa casa se llamaba Doña Jerónima, los chicos y los vecinos la llamaban Doña Jero o Giro, le pusieron a la sede el nombre de la Gironda, que es un grupo de la Revolución Francesa, pero en chiste, ¿no? Y los ocupantes eran los girondinos. Ellos. Dicha casa tenía solo 3 habitaciones, pero se fueron armando un buen grupo de jóvenes, unos 50 chicos atraídos por Anacleto y sus compañeros de vida juglaresca. Lejos de todo estiramiento doctrinal,
La alegría juvenil del maestro se volvía contagiosa mientras trataba temas de cultura, de formación espiritual, de historia patria. Trascendieron a toda la ciudad, pero más directamente a la barriada del santuario donde estaba la sede. Refiriéndose a aquellos convivios, dice Gómez Robledo, uno de sus discípulos y admirador, dice que las ideas figuraban en la conversación vivaz y el goce intelectual tenía rango supremo. Anacleto estaba convencido de la importancia de su labor pedagógica en un tiempo de tanta confusión doctrinal. Era preciso formar lo que él llamaría la aristocracia del talento. Para ello nada mejor que poner a aquellos jóvenes en contacto con los pensadores de relieve, de grandes literatos, de historiadores veraces. Era esta su obra predilecta, su centro de operaciones, el albergue de sus amistades más entrañables y de sus colaboradores más decididos. A estos muchachos los consideraba como una ampliación de su familia. Él estaba casado, tenía 3 hijos. En el oratorio de aquella casa contrajo matrimonio. Su primer hijito recién nacido era un contertulio infaltable. Anacleto era el maestro por antonomasia entre nosotros, escribe Navarrete, el futuro jesuita, el padre Navarrete, pero ahora todavía laico. Estaba siempre a punto para dar un consejo, esclarecer una idea o forjar un plan, ya de estudio, ya de acción. El espíritu infundido por él hizo de nuestro grupo local una verdadera fragua de luchadores cristianos. Nos enseñó a orar, a estudiar, a luchar en la vida pública y también a divertirnos, porque él sabía hacer todo eso. Lo mismo se le encontraba jugando una partida de billar que de damas, tocando la guitarra o sosteniendo animados corrillos con sus inacabables repertorio de anécdotas. Así fuimos aprendiendo poco a poco que la vida del hombre sobre la tierra es una lucha, que es guerra encarnizada y que los que mejor la viven son los más aguerridos, los que se vencen a sí mismos y luego se alzan contra el ejército del mal para vencer cuando mueren y dejan a sus hijos la herencia inestimable de un ejemplo heroico. Cuentan los que lo trataron que tenía un modo muy suyo de enseñar y de corregir el error, no lo retaba al otro, le ponía el ejemplo de un tercero que había practicado esta virtud que le faltaba, indirectamente así, sin darle un reto, digamos, lo advertía. Bien, creó Anacleto varios círculos de estudio, el grupo León XIII sobre sociología, etc. Así, y elegía grandes autores, Alonso Cortés para filosofía, Balmes para literatura y así, ¿no? Iba eligiendo, entonces esos chicos se embebían de algún autor, un autor importante. Destaquemos la importancia que Anacleto dio al aspecto estético de la formación, que me parece tan importante esto. No en vano la belleza es el esplendor de la verdad, y si se quiere enseñar la verdad, hay que hacer que los alumnos accedan a la belleza. Cuando no hay belleza uno duda si es verdad lo que se está diciendo. El bello arte, dejó escrito Anacleto, es un poder añadido a otro poder. Es una fuerza añadida a otra fuerza. Es el poder y la fuerza de la verdad unidos al poder y la fuerza de la belleza. Es por último la verdad cristalizada en el prisma polícromo y encantador de la belleza. Y así exhortaba a los suyos que pusiesen al servicio de Dios y de la patria no solo el talento, sino también la belleza, para edificar la civilización cristiana. Solo de este modo la verdad se volvería irradiación de energía. Bien, así fue trabajando en la formación de los jóvenes, la formación intelectual, esa aristocracia de talento, como nos había dicho, que le agradaba hablar de eso. Pero decíamos que trabajó también sobre la voluntad, inteligencia y voluntad. No basta la inteligencia pura, que un académico de gabinete no sirve. Si no hay voluntad, tampoco basta solo la voluntad, si no hay comprensión de lo que está pasando. Entonces la voluntad, no soy más que un herrero, decía él, forjador de voluntades. Le encantaba decir eso, un herrero forjador de voluntades. Este hombre, que al decir de Gómez Robledo era una afirmación hirviente, tumultuosa, de sangre y hoguera, recomendaba siempre de nuevo: hay que criar coraza. No se engañaba, la patria necesitaba caracteres recios y por eso se dedicó a avivar los rescoldos del heroísmo. Patria mexicana, no todos tus hijos se han debilitado, no todos se han hundido en el cielo, todavía hay hombres, todavía hay héroes.
pero no se engañaba. Nadie puede llegar a ser un hombre de imperio si primero no se ha dominado a sí mismo. Por eso les pedía a los suyos que se volviesen abanderados de su propia personalidad y caudillos de su mismo ser. Decía muy hermosamente: dentro de cada uno de ustedes hay un forjador en ciernes. Para forjarse a sí mismo no basta la cabeza bien formada, la inteligencia bien empleada, no bastan los filósofos y los maestros, por buenos que sean. La pura formación intelectual no alcanza. Era preciso agregar, dice, el encarnizamiento de las propias manos, de las propias herramientas, del propio corazón. En caso contrario, todo resulta insuficiente. Solo quedará comenzado nomás. Si se quiere hacer realidad la elevada y recia escultura viviente que Dios soñó para cada uno de nosotros, habrá que despertar el Fidias, ¿no?, el gran escultor griego, al Fidias que duerme en nuestro interior. Si por el contrario se prefiere seguir siendo un mero boceto informe, un trazo borroso, sin consistencia, una personalidad enclenque, habrá que cruzarse de brazos, permanecer en espera del forjador que nunca llegará, del obrero que debe salir de nosotros mismos y que nunca saldrá porque no hemos querido ni sospechar siquiera nuestra personalidad. Y por eso él quería que los suyos tuviesen temple de héroes, que no se diesen armas a transacciones y componendas, decía, ya que tarde o temprano éstas lo llevarían a lo más ignominioso de las capitulaciones. Para ello agregaba nada mejor que frecuentar a personalidades vigorosas, al mismo tiempo que no dejarse intimidar por falsas prudencias. Cuando hablaba de eso, su verbo se enardecía. Dice: habéis invertido el mandamiento supremo, porque para vosotros hay que amar a Dios bajo todas las cosas. Por evitar mayores males os despedazarán, y cada trocito de vuestro cuerpo gritará todavía dando tumbos: prudencia, prudencia. No temáis a los que matan el cuerpo, sino al alma. Una sola noche de insomnio en un calabozo vale mucho más que años de fáciles virtudes. En medio de la borrasca política y religiosa, Anacleto soñaba con alzar un muro de conciencias fuertes, de voluntades recias, de caracteres que sepan derrotar la violencia bruta con el filo no con el filo de la espada, sino con el peso irresistible y avasallador de una conciencia que rehúsa las capitulaciones y espera a pie firme todas las pruebas. Y a la vez que dio ejemplo de ello, convencido de que el carácter es la base primordial de la personalidad, decía que, como cuenta un compañero suyo, que se había formado en una voluntad tenaz e inconmovible, exenta de volubilidad y extraña el desaliento, superior e indiferente a los obstáculos y a la magnitud de los sacrificios requeridos. La cultivó directa y deliberadamente, imponiéndose una disciplina rigurosa en lo cotidiano y pequeño, para contar consigo mismo en los grandes esfuerzos y en las contingencias imprevistas. Uno de sus amigos nos dice: no recordamos en el maestro el menor desfallecimiento, la menor desviación, era una consumada realización de sus ideas y proyectos en esta alianza indisoluble de la fe y la vida, de la doctrina que pregonaba y la conducta que seguía, reside la principal razón de su influencia sobre los demás. Personalidad rotunda, elevada, avasalladora. Él mismo decía, citando a Goethe, que la capacidad del conductor depende de su personalidad. Si posee una personalidad hecha, martillada sobre yunques sólidos, si tiene una musculatura interior que no se cansa ni se abate, no le es necesario ni hablar, ni escribir, ni obrar. Basta que se sienta la presencia de su personalidad para que arrastre a los que lo rodean con la fuerza irresistible de la fascinación. Miles de alumnos lo seguíamos, dice, para que escucharlo. Dice uno de sus admiradores, porque hablaba con autoridad y sus palabras fluían como un torrente, proclamando el derecho y la verdad. Jamás retrocedió ante las hogueras, ante las cruces, ante todo el aparato de ferocidad que en sus tiempos se nos amenazaba, ni le tentó la codicia cuando con dineros y halagos intentaron
seducirlo, ni el calabozo, que conoció repetidas veces, logró doblegarlo. A una señora que le expresaba su aflicción porque había sido detenido, él le decía: somos varios los jóvenes que estamos presos, pero vivimos muy contentos en la cárcel. Tenemos ya establecido un catecismo para los demás prisioneros, rezamos todas las noches el rosario en común y en el día, ya usted lo sabe, trabajamos, acarreamos la leña para la cocina, llevamos los tachos de basura, total, unas vacaciones pasadas por el amor de Dios. Pero no hay que dudar, este es el camino por donde los pueblos hacen las grandes conquistas. No en vano él había escrito: en las páginas de la historia del cristianismo siempre se va a la cárcel un día antes de la victoria. Cumplía la letra aquello que atribuía a los grandes conductores: acometividad para abrirse paso y llegar, persistencia en quedarse, a pesar de todas las vicisitudes, y fuerte e incansable inquietud para dejar una sucesión. En este trabajo entonces de formación de dirigente, de la inteligencia y de la voluntad, veía la necesidad de proponer paradigmas a los chicos, a los jóvenes, espejos. Por ejemplo, el gran obispo Manríquez y Zárate, que uno de los grandes, de quien Anacleto decía: tiene en medio de nosotros un alto significado, es él, en la medida en que lo puede ser un hombre, la expresión más alta de la soberanía de la verdad y la recia arquitectura del orden moral forjado en las fraguas únicas de la doctrina católica. El hombre moral ha aparecido en toda la fisonomía radiante y el gesto contagioso, invenciblemente contagioso, del maestro, de este gran obispo. Según lo señalaba más arriba uno de sus discípulos, a Anacleto nunca le faltaron ocasiones de acomodarse con el poder. Los masones le invitaron a integrar la masonería, etcétera, para poder, viendo sus grandes cualidades, pero obviamente, y los católicos componenderos también, ¿no? Pero de ninguna manera él no quería. Bien, así fue Anacleto, el gran caudillo del catolicismo mexicano. Sus actividades pronto se tradujeron en una intensificación de la presencia de los católicos, principalmente en el estado de Jalisco. Se iban abandonando ya en todos los ambientes, la apatía y dejadez que durante tanto tiempo habían reinado. Era evidente que se estaba gestando los nombres del futuro político, cultural y religioso de México. Dejemos aquí un ratito y seguimos luego.